Capítulo 10. Primogenitura retenida 2520 años. El cumplimiento más destacable de la profecía bíblica en tiempos modernos fue el surgimiento repentino de las dos potencias mundiales más poderosas, una comunidad de naciones formando el imperio mundial más grande de todos los tiempos, la otra la nación más rica y poderosa de la tierra en la actualidad. Estos pueblos de la primogenitura llegaron con increíble rapidez a poseer más de 2/3, casi 3/4 de los recursos cultivados y riqueza del mundo entero. Este sensacional surgimiento en tan poco tiempo, a partir de una virtual oscuridad, da una prueba incontrovertible de inspiración divina. Nunca en toda la historia ocurrió algo así. Pero ¿por qué esta riqueza y poder nacional sin precedentes llegaron a nuestros herederos de la primogenitura solo después del año 1800 después de Cristo? ¿Por qué no llegó este dominio nacional a las tribus de Efraín y Manasés hace milenios en los días de Moisés, Josué, David o Elías? Una nación y una comunidad de naciones. Recuerde ahora que la promesa de la primogenitura fue dada a las dos tribus de Efraín y Manasés, no a las otras tribus ni a sus descendientes. Estas dos tribus de la primogenitura eran parte del reino del norte de Israel. Nótese nuevamente la promesa original. Una nación y una compañía de naciones vendrán de ti. Génesis 35:11. Al transmitir la promesa de la primogenitura, el moribundo Jacob, Israel, dijo de Efraín y Manasés, hijos de José: sea nombrado en ellos mi nombre. Génesis 48:16. Así entonces son ellos, los descendientes de Efraín, los británicos, y Manasés, los estadounidenses, no los judíos a quienes se hace referencia en la profecía con los nombres de Jacob o Israel. Continuando, Jacob agregó: y que crezcan en multitud. Entonces, hablando de Manasés y solo de su descendencia, Jacob dijo proféticamente: él también se convertirá en un pueblo, nación, y él también será grande. Pero en verdad su hermano menor, Efraín, será mayor que él y su descendencia se convertirá en una multitud, una empresa, una comunidad de naciones. Génesis 48:19. En 1800 después de Cristo, el Reino Unido y los Estados Unidos eran pequeños e insignificantes entre las naciones de la tierra. El Reino Unido estaba formado únicamente por las Islas Británicas, una parte muy pequeña de la India y Canadá y unas pocas islas pequeñas. Estados Unidos estaba formado solo por las 13 colonias originales y 3 estados adicionales. Ninguno de los dos poseía grandes riquezas ni poder. Pero a partir de 1800, estas dos pequeñas naciones comenzaron a florecer y crecer hasta convertirse en vastas riquezas nacionales y un poder que ningún pueblo ha poseído. Pronto el imperio de Bretaña se extendió por todo el mundo hasta que el sol nunca se ponía en el horizonte sobre sus posesiones. A Canadá, Australia y Sudáfrica se les otorgó el estatus de dominio, hechas naciones libres e independientes, gobernándose a sí mismas independientemente de Inglaterra, formando una compañía o mancomunidad de Naciones Unidas, no por un gobierno legal, sino únicamente por el trono de David. Pero ¿por qué esa tremenda primogenitura que le fue prometida incondicionalmente a Abraham, reprometida a Isaac y Jacob, nunca fue otorgada durante milenios hasta después de 1800 después de Cristo? La respuesta es asombrosa, emocionante. Para comprender este estallido milagroso en el dominio mundial, es necesario examinar el eje de las profecías del Antiguo Testamento, el capítulo 26 de Levítico. Profecía para hoy. Esta extraordinaria profecía se refiere a nuestro tiempo, así como también da una advertencia al pueblo de Israel en los días de Moisés. Pocos se dan cuenta de que las profecías del Antiguo Testamento pertenecen principalmente a este último siglo y no, en muchos casos, a los tiempos del Antiguo Testamento. La mayoría de los ministros y líderes de la Iglesia hoy fueron educados en los seminarios teológicos de sus denominaciones particulares.
fueron enseñados casi en su totalidad de libros sectarios, no de la Biblia. Muchos de ellos dirán, somos una iglesia del Nuevo Testamento, suponiendo que las profecías del Antiguo Testamento pertenecían solo a los tiempos del Antiguo Testamento y que no tienen ningún significado para nosotros hoy. Eso es un error y un engaño. Muchas profecías del Antiguo Testamento nunca fueron escritas ni leídas por los israelitas de esa época. La Iglesia de Dios del Nuevo Testamento en realidad está construida sobre el fundamento de los profetas del Antiguo Testamento, así como de los apóstoles. Efesios 2:20. Daniel escribió después de que Israel y Judá fueron sacados de Palestina como esclavos. No tenía forma de comunicar sus profecías a sus compatriotas esclavizados y, además, el significado estaba cerrado y sellado hasta nuestro tiempo actual. Daniel 12, versículos 8 a 9. Ezequiel fue un profeta no para los judíos de la casa de Judá, aunque estuvo entre ellos en su cautiverio. Pero su profecía iba a ser entregada a la casa de Israel, expulsada unos 130 años antes, y por el tiempo de Ezequiel perdida de vista. Su profecía iba a ser entregada a la casa de Israel hoy, en este siglo final, por los ministros de Dios que ahora conocen su identidad. Y esta profecía de Levítico 26, aunque escrita por Moisés antes de que los israelitas entraran en la tierra prometida, es de cumplimiento dual. Fue una advertencia para los de la época de Moisés, pero su cumplimiento final, como veremos, ha tenido lugar y está teniendo lugar ahora en nuestro tiempo. Y a través del cumplimiento dual típico de tantas profecías, también es una advertencia para los pueblos estadounidense y británico de los acontecimientos inminentes. Levítico 26 es la profecía básica del Antiguo Testamento. Contiene un mensaje y una advertencia vital, viviente y tremenda para nuestra gente hoy. La profecía central. En esta profecía central, Dios reafirmó la promesa de la primogenitura, pero con condiciones para los de los días de Moisés. Las tribus de la primogenitura de Efraín y Manasés estaban entonces con las otras tribus como una sola nación. La obediencia a las leyes de Dios traería vasta riqueza nacional y bendiciones de la primogenitura, no solo Efraín y Manasés, sino que toda la nación automáticamente habría tenido participación en aquellos tiempos. Note cuidadosamente que 2 de los 10 mandamientos se mencionan para enfatizar. Estos fueron los principales mandamientos de prueba. Fueron la prueba de la obediencia, la fe y la lealtad a Dios. Dios dijo, no os haréis ídolos ni imagen tallada para postraros ante ella, porque yo soy el Eterno vuestro Dios. Mis sábados guardaréis. Versículos 1 a 2. Había una condición, un gran sí, para que recibieran el cumplimiento real de esta estupenda promesa de la primogenitura en su tiempo. Dios dijo, si anduviereis en mis estatutos y guardareis mis mandamientos y los cumpliereis, entonces te daré lluvia a su tiempo y la tierra dará su fruto. Versículos 3 a 4. Toda riqueza surge de la tierra. Disfrutarían de inmensas cosechas durante todo el año, una cosecha inmediata al final de otra. Versículo 6. Y daré paz en la tierra y nadie te hará atemorizar, ni la espada de guerra pasará por tu tierra. ¡Qué bendición! ¿Qué nación disfruta de una paz continua sin temor a una invasión? Por supuesto, en este mundo cada nación tiene enemigos. ¿Y si las naciones enemigas atacaran? Versículos 7 a 8. Y perseguiréis a vuestros enemigos, y ellos caerán delante de vosotros a espada. Y 5 de ustedes perseguirán a 100, y 100 de ustedes harán huir a 10,000. Dado que muchas naciones en este mundo siempre han sido agresoras, Israel habría de ser atacada. Una nación con la superioridad militar para derrotar a todos los atacantes pronto se convertiría en la nación dominante y más poderosa de la tierra, especialmente con los recursos y la gran riqueza de la tierra. Versículo 9. Porque te respetaré, te haré fecundo, y te multiplicaré, y estableceré mi pacto contigo. El gigantesco gran sí. Pero aquí viene la alternativa. Si no se cumplieren las condiciones, si no me escuchareis, si no cumpliereis todos estos mandamientos,
Yo también os haré esto. Igualmente pondré sobre ti el terror, la tisis y la fiebre ardiente, que consumirá los ojos y causará dolor en el corazón. La Biblia Revised Standard Version dice, que se consuman los ojos y haré que la vida se marchite. Y sembrarás tu semilla en vano, porque tus enemigos se la comerán. Y pondré mi rostro contra vosotros, y seréis muertos delante de vuestros enemigos. Los que os aborrecen reinarán sobre vosotros. Versículos 14 a 17. Serían invadidos, conquistados, volverían a ser esclavos, como lo habían sido en Egipto antes de que Dios los liberara. Ahora bien, ¿qué pasó? Estos israelitas se quejaban, refunfuñaban, murmuraban, dudaban de Dios casi desde la misma noche que salieron de Egipto. Dios los liberó milagrosamente del ejército egipcio que los perseguía en el Mar Rojo. Dios envió maná y codornices del cielo para alimentarlos. Dios hizo que brotara agua fresca de la gran roca, pero siempre se quejaron y mostraron una actitud rebelde. Los hijos de Israel, bajo el mando de Moisés, llegaron al desierto al pie del monte Sinaí. Allí Moisés fue llamado a la montaña donde Dios le habló. Aquí Dios le ofreció a Israel la oportunidad de convertirse en su nación bajo su gobierno y, mediante la obediencia y lealtad a su gobierno, recibir la fabulosa primogenitura nacional de dominio mundial. El Eterno dijo, ahora pues, si obedeciereis verdaderamente a mi voz y guardareis mi pacto, seréis para mí un tesoro peculiar más que todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Éxodo 19:5. Fíjese, Dios no los obligó a convertirse en su nación, una nación peculiar, diferente de los reinos gentiles apóstatas. La elección fue de ellos. El comienzo de una nación. Moisés regresó al campamento, presentó el acuerdo, pacto propuesto por Dios ante esta vasta congregación de quizás 2 o 3 millones de personas, y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que el Eterno ha dicho, haremos. Versículo 8. Durante 2 días la gente estuvo especialmente preparada para un evento tremendo. Debían escuchar la voz misma de Dios desde la montaña. Al tercer día, en medio de una exhibición sobrenatural fantásticamente tremenda de truenos y relámpagos y espesas nubes arremolinándose sobre la montaña, la tremenda voz de Dios extremadamente poderosa tronó en sus oídos la ley básica de su gobierno, la gran ley espiritual que define en principio el camino de vida de Dios, el camino para evitar los males que asedian al mundo, el camino que causaría paz, felicidad y prosperidad. Esa vasta asamblea realmente escuchó la voz del Dios eterno, entregándole los 10 mandamientos. La gente estaba asustada, temblaron. Fue una experiencia increíble que nunca había sucedido antes y nunca ha sucedido desde entonces. Luego, a través de Moisés, Dios describió con más detalle su propuesta para establecerlos como la nación de Dios. Una vez más el pueblo respondió con una voz unánime. Realizaremos todas las palabras que ha dicho el Eterno. Éxodo 24:13. Moisés escribió todos los términos de este pacto, de este acuerdo, que convierte a estos ex esclavos en la nación de Dios. Este acuerdo, que también era un pacto matrimonial con el Eterno como esposo, obligaba a la esposa Israel a obedecer a su esposo. Moisés leyó los términos y condiciones, el libro del pacto, ante todo el pueblo. Nuevamente vino la decisión unánime de su parte. Todo lo que el Eterno ha dicho, haremos y obedeceremos. Éxodo 24:7. El antiguo pacto, un matrimonio. El acuerdo del pacto entre Dios y este pueblo, llamado el antiguo pacto, fue luego ratificado y puesto en vigencia con sangre. Éxodo 24:5-8. Este antiguo pacto fue mediado por Moisés. Casó un pueblo humano mortal con el Eterno. Se convirtieron en su nación. Habían prometido obediencia leal como ciudadanos. Este antiguo pacto se basó en la promesa de la primogenitura que Dios le había hecho a Abraham. Pero los humanos mortales, llenos de vanidad, envidia, lujuria y codicia de la naturaleza humana, rara vez permanecen fieles. Así que el Cristo viviente ahora vendrá pronto para ser el mediador del nuevo pacto, basado en mejores promesas.
Hebreos 8, versículos 6 al 10 y capítulo 9, versículo 15. Pero el nuevo pacto no se hará con humanos mortales que no cumplan sus promesas. Dios ha estado preparando y todavía lo está preparando ahora un pueblo para ser inmortal. Estos inmortales deben casarse con Cristo. Y murió, resucitó y envió el Espíritu Santo de Dios para santificar y limpiar a esta esposa del Nuevo Testamento. Efesios 5, versículos 26 a 27. El nuevo pacto se hará con un pueblo que ya ha sido probado mediante su vida cristiana de obediencia, fe, crecimiento en carácter espiritual y conocimiento y superación. Un pueblo entonces hecho inmortal, santo y perfecto. El nuevo pacto se basa en la promesa del cetro hecha a Abraham a través del Rey de Reyes venidero, Jesucristo, de la misma dinastía de David. Se vuelven hacia la idolatría. Pero fíjese en cómo se comportaron estos israelitas mortales. Después de que se ratificó el antiguo pacto entre Dios e Israel, Dios llamó a Moisés al monte. Moisés estuvo allí 40 días recibiendo instrucciones detalladas para la congregación, iglesia y para la nación. Pues junto con los israelitas, iglesia y Estado estaban unidos. Después de que Moisés se había ido algunos días, el pueblo dijo a Aarón: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque en cuanto a este Moisés, el hombre que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué ha sido de él. Así que tomaron sus arcillos y ornamentos de oro, y Aarón les hizo un becerro de oro a manera de ídolo. Éxodo 32, versículos 1 al 4. Moisés bajó del monte llevando las 2 tablas de piedra en las que el Eterno había grabado los 10 mandamientos con su propio dedo. Al ver este ídolo de oro y la gente que lo adoraba con júbilo y baile, perdió los estribos y con ira arrojó las tablas de piedra y las rompió. Por supuesto, al igual que algunos cuerpos religiosos muy grandes que dicen ser cristianos hoy en día, dijeron simplemente que este becerro representaba lo que ellos suponían que era la apariencia de Dios. Después de hacer este becerro de oro fundido, Aarón proclamó una fiesta para el Eterno. Éxodo 32:5, durante la cual adoraron ante el ídolo. Vaya a una iglesia anglicana o católica romana hoy y pregúntele al sacerdote o al funcionario si las imágenes de Cristo y de María son ídolos, que si están adorando ídolos o no. Dirán indignados: no adoramos ídolos, no adoramos imágenes, no afirmamos que las imágenes sean realmente Cristo o María, solo que representan o nos ilustran cómo se ve en Cristo o María. Bien, esa es precisamente la forma en que todos los paganos siempre adoraron a los ídolos, pero la ira de Dios se encendió con esto. Éxodo 32, versículos 7 a 10. Dios no aceptará tal adoración. Vea también Deuteronomio 12, versículo 30 a 31. 40 años retenida. En el segundo año después de salir de Egipto, Dios había trasladado a los israelitas a un nuevo campamento en el desierto de Param. Números 10, versículos 11 a 12. Entonces Dios le dijo a Moisés que enviara a 12 hombres, un líder o gobernante de cada tribu, para espiar la tierra prometida y traer un informe sobre la tierra y sus habitantes. Números 13, versículos 1 al 2. Estos hombres se fueron por 40 días. A su regreso, todos menos 2, José y Caleb, tergiversaron lo que habían visto, dando un informe perverso. Cuando Josué y Caleb informaron la verdad, la gente trató de apedrearlos. Aceptaron el informe perverso, se quejaron contra Dios, dudaron, se rebelaron, desobedecieron. ¿Alguna vez se ha preguntado por qué estos israelitas estuvieron 40 años en el desierto desolado, estéril y en el desértico monte que conducían a la tierra prometida? No fue porque se requirieran 40 años de viaje. Estos hombres enviados para informar sobre la tierra viajaron hasta ella, la recorrieron de un extremo al otro y regresaron, ida y vuelta en 40 días. Pero el pueblo se quejó, no creyó en Dios, desobedeció y rehusó ir inmediatamente a poseerla. En lugar de decidir marchar adelante y poseer este gran premio que Dios quería darles, lo despreciaron, les faltó fe para entrar y poseerla. Se negaron a marchar hacia adelante. Esta tierra prometida es un tipo del glorioso reino de Dios que el Salvador viviente Jesucristo
nos ofrece. Pero hoy nosotros, los descendientes de aquellos israelitas, lo despreciamos. Preferimos la esclavitud del pecado. No ejercemos fe para seguir adelante y poseer el reino de Dios. Nosotros también nos rebelamos, no creemos y desobedecemos. Y aquellos que así lo desprecian no entrarán en ese reino glorioso de vida eterna en felicidad y realización. A esta población rebelde Dios dijo: tus cadáveres caerán en este desierto, no entrarán en la tierra, salvo Caleb y Josué. Pero tus pequeños que dijiste que serían presa, los traeré y conocerán la tierra que habéis despreciado. Números 14, versículos 29 a 31. Y continuó Dios: tus hijos vagarán por el desierto 40 años y cargarán con tus prostituciones hasta que tus cuerpos sean consumidos en el desierto. Versículo 33. Y ahora viene el principio de un día por un año. Después de la cautividad de días en que exploraste la tierra, los mismos 40 días, cada día por un año llevaréis vuestras iniquidades hasta 40 años. Versículo 34. Este castigo fue de hecho una retención de la bendición prometida durante estos 40 días de duración. Nuevamente, idolatría. A esa generación de israelitas no se le permitió entrar en la tierra prometida. Pasaron 40 años en el desierto. Sus hijos entraron a Tierra Santa bajo el liderazgo de Josué. Entonces, ¿qué? Llegaron a estar tan ocupados en su tierra prometida, ocupando y expulsando los muchos pequeños reinos que durante la vida de Josué y un poco más sirvieron a Dios y prosperaron. Estaban haciendo un buen comienzo para heredar en su día las tremendas bendiciones de la primogenitura. Pero después de la muerte de Josué y también toda aquella generación, se levantó otra generación después de ellos que no conocía al Eterno ni las obras que él había hecho por Israel. Y los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Eterno y sirvieron a los Baales y abandonaron al Eterno Dios de sus padres. Y la ira del Eterno se encendió contra Israel y los entregó en manos de saqueadores que saqueaban y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, para que ya no pudieran estar más frente a sus enemigos. Por donde quiera que salían, la mano del Eterno estaba contra ellos para mal, como el Eterno había dicho y como el Eterno les había jurado, y estaban muy angustiados. Jueces 2, versículos 10 a 15. Así que precisamente como Dios había advertido en los versículos 14 y 17 de Levítico 26, Dios puso sobre ellos terror. En vano sembraron su semilla, porque sus enemigos la comieron. Dios puso su rostro contra ellos. La palabra de Dios se mantiene. Qué lástima que ni los individuos ni las naciones pueden creer eso. Pero ese no fue el final. Dios es un Dios misericordioso y perdonador. En repetidas ocasiones les dio otra oportunidad. Continúe la historia en el libro de los jueces. Sin embargo, el Eterno levantó jueces que los libraron de manos de los que los despojaban. Y sin embargo, no quisieron escuchar a sus jueces, sino que se prostituyeron en pos de otros dioses y se postraron ante ellos. Se apartaron rápidamente del camino. Jueces 2, versículos 16 a 17. Esto sucedió repetidamente. Cada vez que eran sometidos al yugo de otra nación, como vasallos, clamaban a Dios por liberación. Pero también cada vez que Dios envió un juez para liberarlos, rápidamente se alejaron de Dios. Tan pronto como las cosas les iban bien, estas personas volvieron a la idolatría. Pero ¿eran tan diferentes de nosotros, sus descendientes de hoy? La mayoría de nosotros buscamos a Dios solo cuando estamos en problemas, solo cuando por nuestro propio interés sentimos que lo necesitamos. Hasta este momento, aunque estas personas se habían quejado, les faltaba fe, se oponían a Dios repetidamente. Sin embargo, todavía reconocían a Dios como su único gobernante. Es posible que no confiaran en Él, ni en su gobierno, ni lo obedecieran, pero no reconocieron a ningún otro gobernante. Rechazan a Dios como rey. Pero en los días de Samuel rechazaron a Dios incluso como su rey nacional, como su gobernante civil. Exigieron un rey humano, como todos los gentiles incrédulos. Primera de Samuel 8, versículos 1 al 7. Esto probablemente tuvo lugar cerca del final del año 1112 a.C. Rechazar a Dios como gobernante fue el mayor pecado. Hasta ese momento lo habían reconocido,
No habían mirado a algún otro como rey. Esto parece haber comenzado los años de pecado total por el cual Dios los castigó. Sin embargo, bajo el antiguo pacto del monte Sinaí, todavía eran la nación de Dios. Dios todavía trataba con ellos. No los divorció hasta el 721 a 718 a.C., como veremos. Sufrieron bajo Saúl, comenzaron a prosperar bajo el rey David y durante el reinado de Salomón alcanzaron un estado considerable de prosperidad. Sin embargo, todavía no habían florecido hasta el estado de potencia mundial predominante prometida bajo la primogenitura, y la prosperidad de Salomón la convirtió en idolatría. Nuevamente estaban violando la condición para recibir la primogenitura. Cuando Roboam, el hijo de Salomón, se convirtió en rey, amenazó con imponer cargas tributarias aún más pesadas al pueblo. Entonces la nación rechazó a Roboam y puso por rey a Jeroboam, de la tribu de Efraín. Una nación dividida. Esto provocó división. A fin de retener la dinastía davídica, Judá se separó. Con Benjamín y la mayor parte de Leví formaron una nueva nación, el reino de Judá. Ya no tenían el nombre nacional Israel. La gente de este reino recién formado de Judá son las que se conocieron como los judíos. La gente del reino de Israel, que ocupaba la parte norte de Palestina al norte de Jerusalén, nunca fue llamada judía. Ahora las promesas de la primogenitura y el cetro se dividieron en dos naciones. Recuerde, Efraín y Manasés compartieron la primogenitura. Si ésta fuera entonces heredada, los otros de las naciones de las 10 tribus de Israel la habrían compartido automáticamente con ellos, pues eran parte de la misma nación. Pero bajo Jeroboam, la nación Israel de 10 tribus violó completamente las leyes de Dios, particularmente los 2 mandamientos de prueba. Casi el primer acto de Jeroboam fue montar ídolos, y cambió las fiestas de otoño de Dios del 7º al 8º mes. Existe amplia evidencia de que también cambió el día de reposo de Dios del 7º al 8º día, primer día de la semana. Esto se mostrará en un capítulo posterior. Incluso después de todo esto, Dios le dio a la nación todas las oportunidades para calificar para las tremendas bendiciones de la primogenitura. Durante los reinados de 19 reyes en 7 dinastías diferentes, Dios les habló suplicante a través de sus profetas. Pero esta nación rebelde no mostró disposición alguna de volverse a los caminos de Dios. Habían sido castigados repetidamente, pero se negaron a aprender la lección que la experiencia debería haberles enseñado. Los 7 tiempos proféticos. Ahora continúa en Levítico 26. Y si aún no me escuchareis con todo esto, os castigaré 7 veces más por vuestros pecados. Versículo 18. Es importante entender esto. Esta expresión 7 veces se traduce de una palabra hebrea que transmite un significado dual. La palabra hebrea original que escribió Moisés es Shiva. Se define como 7 veces y también como 7 partes. Los 7 tiempos implican duración o continuación del castigo, pero la palabra también transmite el significado de 7 veces más o una intensidad de castigo 7 veces mayor, como un castigo que es 7 veces más intenso. En este sentido, el significado sería el mismo que en Daniel 3:19, donde el rey Nabucodonosor, enfurecido, ordenó que el horno en el que iban a ser arrojados los 3 amigos de Daniel debía ser calentado 7 veces más. Ahora comprenda los 7 tiempos o los 7 tiempos proféticos, porque esta es una profecía. En profecía, un tiempo es un año profético de 360 días, y durante el castigo de Israel, cada día representaba el cumplimiento de un año. Este principio de día por año es explicado en otros 2 pasajes que están relacionados con la duración del castigo de Israel. Uno de estos ya lo hemos cubierto. Dios castigó a la generación de israelitas que Moisés había sacado de Egipto, negándole la entrada a la tierra prometida 40 años. Esa tierra prometida fue una parte inicial de la primogenitura. Dios los castigó con el principio de un año por cada día, 40 años de duración de castigo por los 40 días de transgresión. El día por año de Ezequiel.
para impresionar al profeta Ezequiel sobre la seriedad de los años de rebelión de Israel contra el gobierno de Dios y las leyes de Dios, que causarían grandes bendiciones. Dios le impuso este mismo principio, pero fue puesto en acción en reversa. Los pecados de la casa de Israel habían continuado desde que rechazaron a Dios como rey durante 390 años. Naturalmente, Dios no podía esperar que este profeta, en una vida humana, sufriera la carga de estos años de pecado sobre la base de día de pecado por año, cargándose sobre él. Eso habría requerido 2000 vidas. Entonces Dios invirtió la aplicación real del principio. Se requería que Ezequiel llevara los pecados de Israel un día por cada año que habían pecado, pero seguía siendo principio de día por año. A Ezequiel se le dio que se acostara sobre su lado izquierdo en un asedio imaginario contra Jerusalén, representado sobre un adobe frente a él. Acuéstate tú también sobre tu lado izquierdo y pon sobre él la iniquidad de la casa de Israel. Según el número de los días que estés sobre él, llevarás la iniquidad de ellos. Porque los años de su iniquidad cargué sobre ti conforme a la cuenta de los días, 390 días. Así llevarás la iniquidad de la casa de Israel, y cuando los hayas cumplido, acuéstate sobre tu lado derecho, y llevarás la iniquidad de la casa de Judá 40 días. Te he señalado cada día por un año. Ezequiel 4, versículos 4 a 6. Se menciona con más detalle en el versículo 9. Pero en la otra aplicación del principio de día por año, explicado anteriormente, donde se aplicaba también a la duración del castigo impuesto al pueblo, el castigo debía ser soportado por ellos sobre la base de un año de castigo por cada día. También en este caso el castigo fue el número de años durante los cuales se retuvo una bendición prometida. Ahora bien, cuando llegamos a la expresión, entonces te castigaré 7 veces más por tus pecados, en Levítico 26, es evidente tanto por su forma de redacción en la oración como por el hecho del cumplimiento real que se estaba hablando de una duración de 7 tiempos proféticos o años. Y según este principio de año por día, se convierten en 7 años de 360 días, un total de 2520 días. Y cuando cada día es un año de castigo, en este caso como en Números 14:34, una retención de una bendición prometida, el castigo se convierte en remoción de y retención de las bendiciones prometidas durante 2520 años, porque eso es precisamente lo que sucedió. ¿Qué es un tiempo? Pero notaron que dije que un tiempo profético es un año de 360 días. ¿Por qué no un año de 365 y un cuarto de días? ¿Por qué no un año solar? En los tiempos bíblicos antiguos, un año se calculaba sobre la base de 12 meses de 30 días. Previo a este tiempo, en los días de Moisés, cuando Dios le dio a su pueblo el calendario sagrado, se usó el mes de 30 días. Nótese Génesis 7:11. En el año 600 de la vida de Noé, en el segundo mes, el día 17 del mes, ese mismo día fueron rotas todas las fuentes del gran abismo, y las ventanas de los cielos fueron abiertas. Ahora el versículo 24. Y las aguas prevalecieron sobre la tierra 150 días. A continuación, Génesis 8, versículos 3 a 4. Y las aguas volvían de la tierra continuamente, y después del fin de 150 días, las aguas disminuyeron. Y el arca reposó en el séptimo mes, el día 17 del mes, sobre los montes de Ararat. Así que fíjese, el diluvio comenzó el día 17 del segundo mes. Al final de los 150 días, el arca reposó en el monte Ararat, el día 17 del séptimo mes. Eso significa 5 meses hasta ese día. 5 meses de 30 días son exactamente 150 días. Entonces los meses eran meses de 30 días. Definitivamente lo encontramos así tanto en Daniel como en Apocalipsis. En Apocalipsis 12:6 se habla de una profecía de un evento que en la historia real duró 1260 años solares, como si se tratara de 1260 días. Así que aquí nuevamente un día profético fue un año de cumplimiento. En Apocalipsis 13:5, refiriéndose a un evento diferente, pero la misma cantidad de tiempo, este mismo período de 1260 días que se cumple en 1260 años solares, se habla de 42 meses. Ahora bien, 42 meses calendario, de acuerdo con el calendario actual en uso,
no serían 1260 días, sino 1276 días. Y si ocurriera un año bisiesto, 1277. O si el medio año adicional fuera la última mitad del año, sería 1280 o 1281 días. Pero los 42 meses de Apocalipsis 13, versículo 5, son la misma cantidad de tiempo que los 1260 días de Apocalipsis 12, versículo 6. Entonces, los 42 meses fueron meses de 30 días. En Apocalipsis 12:14 se habla de la misma cantidad de días en un lenguaje todavía diferente, como un tiempo y tiempos y medio tiempo. El tiempo es un año profético. Los tiempos son 2 años más proféticos y la expresión completa es 3 y medio tiempos proféticos, que son literalmente 1260 días, 3 y medio años de meses de 30 días. 7 de estos tiempos serían entonces 2520 días, y sobre una base de día por año, 2520 años. Luego en Daniel 12:7 se menciona la misma expresión, tiempo, tiempos y medio tiempo. Suficiente espacio se está tomando aquí para que este concepto sea sencillo, claro y comprensible, porque es básico para varias profecías clave. Un tiempo profético entonces es un año de 360 días o simplemente 360 días. Y durante esos años del castigo de Israel, como queda claro al combinar Levítico 26:18 con Ezequiel 4, versículos 4 a 6, Números 14, versículo 34 y Apocalipsis 13, versículo 5 y capítulo 12, versículo 6, cada día de un tiempo profético era un año en cumplimiento. En Levítico 26:18 y en Apocalipsis 12, versículo 6 y capítulo 13, versículo 5, este significado es verificado y probado por el hecho de que la profecía se cumplió precisamente en el tiempo indicado. La primogenitura retenida 2520 años. Ahora volvamos a la profecía fundamental de Levítico 26. Estos israelitas no habían escuchado a Dios, no habían calificado para ser receptores de la fabulosa y abrumadora bendición nacional de la primogenitura. Habían quebrantado especialmente los 2 mandamientos de prueba enfatizados en los versículos 1 y 2 de este capítulo. Dios los había castigado de la manera que había dicho que lo haría, como se describe en los versículos 14 a 17. Ahora Dios dijo, como se citó antes, y si aún no me escucharéis con todo esto, todo con lo que les había castigado, descrito en los versículos 14 a 17, entonces os castigaré 7 veces más por vuestros pecados. Debido a la manera en que está redactada esta advertencia, en comparación con la manera en que se mencionan nuevamente los 7 tiempos y debido a que la primogenitura en realidad se retuvo con precisión 2520 años, es seguro que el significado de los 7 tiempos en el versículo 18 es una duración de años de 360 días. Cada día es un año en cumplimiento para un total de 2520 años reales. Y la simple aplicación del principio de día por año también implica una intensidad multiplicada del castigo. En realidad habían pecado durante los 390 años mencionados en la profecía de Ezequiel, Ezequiel 4, versículos 4 a 5. Incluso desde el momento en que rechazaron a Dios como su rey nacional, Dios les permitió permanecer en la tierra prometida esos 390 años adicionales. Durante todos esos años, Dios continuó enviando profetas para advertirles y suplicarles. Si se hubieran arrepentido y vuelto a Dios y sus caminos, aún podrían haber recibido la bendición nacional más rica de toda la historia. Pero no lo harían, más bien aumentaron en pecados. Así que finalmente Dios les quitó por completo durante un período de 2520 años esta oportunidad de cosechar tan vasta prosperidad material y poder. Israel se pierde. Finalmente Dios los expulsó de la tierra prometida. Durante todos estos 390 años de pecado nacional, Ezequiel 4:5, de rechazarlo a Él y sus caminos, Dios continuó tratando con ellos, mantuvo contacto con ellos, les envió sus profetas. En cualquier momento durante estos años de rebelión podrían haberse arrepentido, volverse a Dios y recibir este vasto estatus nacional. Pero ahora por fin Dios los expulsó de su tierra. Él los quitó de su vista. Segunda de Reyes 17, versículo 18.
Una vez más es repetido que Él, versículo 23, quitó a Israel de su vista como lo había dicho por todos sus siervos los profetas. Así fue llevado Israel de su propia tierra a Asiria hasta el día de hoy. Desde ese tiempo Dios no les envió profetas, no les dio más oportunidad de recibir la mayor bendición nacional de toda la historia, hasta el final de los 2520 años. Él escondió, por así decirlo, su rostro de ellos, los quitó de su vista, ya no les suplicó, no habían calificado ni merecido sus bendiciones. Ahora les dejó como pueblo esclavo, para que cambiaran por sí mismos, los dejó a su suerte. Habían rechazado incluso la señal de identificación por la cual serían conocidos y reconocidos como el pueblo de Dios, Israel. Así que ahora pronto perdieron incluso su identidad. El mundo ya no los conocía como pueblo de Dios, ya no se llamaban a sí mismos pueblo de Dios. Se perdieron, las 10 tribus perdidas, perdidas de nombre, perdidas en identidad, perdidas espiritualmente. Habían perdido su tremenda primogenitura durante muchas generaciones. A su debido tiempo, cuando llegó una segunda y tercera generación, perdieron incluso su idioma hebreo. Se consideraban a sí mismos como gentiles. El mundo supuso que eran gentiles. Apóstoles a Bretaña. Generaciones más tarde, Jesús de Nazaret, sabiendo bien a dónde habían emigrado, envió a sus 12 apóstoles originales para darles a conocer su precioso evangelio del reino de Dios, el gobierno de Dios. Fue el apóstol Pablo quien fue enviado a los gentiles. ¿Nunca se preguntó usted por qué, después del capítulo 15 de Hechos, no leemos más de los 12 apóstoles? Excepto por un viaje de Pedro a Babilonia, habían ido al Israel perdido. Respecto a los apóstoles originales, la Biblia dice: a estos 12 envió Jesús y les mandó diciendo: no vayáis por el camino de los gentiles, ni en ninguna ciudad de los samaritanos gentiles entréis, sino mejor id a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Mateo 10, versículos 5 al 6. Sí, las 10 tribus perdidas. Pero Jesús nunca suplicó, instó ni suplicó a nadie que se salvara, ni tampoco sus apóstoles. Ese es un método protestante moderno. Simplemente proclamaron la verdad, dejando que cada oyente tomara su propia decisión de actuar en consecuencia. Sí, las islas británicas escucharon el Evangelio de Cristo, pero aceptaron en cambio la idolatría de los druidas, el culto pagano y el falso cristianismo de la religión de los misterios romanos babilónicos, e incluso se iniciaron en el concepto de la religión del diablo acerca de la creación por evolución. La primogenitura conferida por fin. Pero cuando expiró esa retención de la primogenitura de 2520 años, Dios fue fiel a su promesa incondicional a Abraham, no por ninguna bondad, superioridad o dignidad británica o estadounidense, sino por la fidelidad de Dios a su promesa. A partir de 1800, estos dos pueblos de la primogenitura surgieron repentinamente como las mayores potencias mundiales de toda la historia. Esta riqueza y poder nacionales no vinieron porque nuestros pueblos de alguna manera finalmente calificaron para ello. Nunca lo hicieron, pero considere, el propio hecho de negarles la primogenitura durante un período definido implica en sí mismo una concesión de la misma al final de los 2520 años. Y recuerde, Dios había prometido esta primogenitura a los descendientes de Abraham incondicionalmente, debido a la fidelidad y obediencia de Abraham. Génesis 26, versículo 5. Dios estaba obligado por su promesa a conferir esta estupenda bendición nacional sin importar la justicia o la maldad de los descendientes. Pero Dios no se había comprometido a otorgarlo a ninguna generación en particular. Así pues, Dios pudo ofrecerla condicionalmente al Israel del Antiguo Testamento en y después de los días de Moisés. La gente de esas generaciones podría haberla tenido si hubiera cumplido con las condiciones. Negársela incluso a esas generaciones en particular, reteniéndola durante 2520 largos años, no violó la promesa incondicional de Dios a Abraham.
pero el mismo hecho de una retención por la duración definida de 2520 años implica el otorgamiento directo de esa bendición nacional al expirar ese período definido de retención, independientemente de cualquier otra calificación o merecimiento por parte del pueblo. Esto debe ser así debido a la fidelidad de Dios a su promesa incondicional a Abraham. Entonces, a partir de 1800 a 1803 después de Cristo, después de 2520 años, Dios hizo que las naciones de la primogenitura, y sólo ellas, se convirtieran repentinamente en receptoras de tal riqueza, grandeza y poder nacionales como ninguna nación o imperio había adquirido antes. Juntos, británicos y estadounidenses, descendientes de una sola tribu original, José, llegaron a poseer más de 2/3, casi 3/4 de todos los recursos cultivados y riqueza del mundo entero. Suena increíble. Todas las demás naciones juntas compartieron entre ellas solo poco más de 1/4 parte de la riqueza del mundo. Y eso incluye a las naciones descendientes de otras tribus de Israel. Incluye naciones como Alemania, Italia, Rusia, China, todas las demás naciones de la tierra. El hecho más asombroso de toda la historia es este súbito encumbramiento desde una virtual oscuridad de 2 naciones a la riqueza y el poder económico más fabulosos jamás poseídos por cualquier pueblo. Bretaña se convirtió en la Gran Bretaña, una comodidad de naciones gigantesca y tremendamente rica. Los Estados Unidos, la nación más grande de la historia. Más asombrosos aún son los hechos increíblemente impactantes del presente, de cómo y por qué la estamos perdiendo más rápido de cómo vino. ¿Por qué? Los hechos increíbles, las razones y lo que ahora se avecina seguirán. Capítulo 11. ¿Por qué Israel perdió la identidad? El misterio ahora está revelado. No solo la respuesta a lo que sucedió con las 10 tribus perdidas, sino también por qué perdieron tan completamente su identidad. La principal vanguardia de los israelitas, el Reino del Norte, que llevaba el nombre nacional de Reino de Israel, se convirtió en una nación perdida en toda la historia, hasta el grado en que han sido considerados los registros históricos sobre este asunto. Bien podría parecer que la tierra hubiera abierto su boca y los hubiera tragado. La historia registra su cautiverio por parte de Asiria en los años 721 a 718 a.C. Fueron sacados de sus ciudades, pueblos y granjas en la parte norte de Palestina, llevados como esclavos a Asiria, a la costa sur del mar Caspio. Pero en los años 604 a 585 a.C., cuando el reino de Judá al sur fue tomado cautivo por Nabucodonosor de Babilonia, los asirios habían emigrado al noroeste y los israelitas de 10 tribus con ellos. Totalmente perdidos. Desaparecieron completamente, se perdieron de vista. ¿Qué tan al noroeste se dirigieron o dónde finalmente se establecieron? Llega a una página en blanco la historia. ¿Cómo explican esto los historiadores y teólogos? Sin saber la verdadera respuesta, la explican erróneamente. Suponen por error que todos los israelitas eran judíos y que los 13 millones de judíos en el mundo de hoy constituyen la población total de israelitas que permanecen vivos en este tiempo. Algunos teólogos afirman falsamente que las 10 tribus que fueron al cautiverio asirio en los años 721 a 718 a.C. regresaron a Jerusalén con los judíos que regresaron para reconstruir el templo allí 70 años después del cautiverio de Judá en los años 604 a 585 a.C. Pero eso es un error total. Solo una parte de Judá regresó.
Y los que regresaron fueron todos de las 3 tribus de Judá, Benjamín y Leví. Verifique las genealogías en Esdras y Nehemías. Se supone que los judíos son Israel, y todo Israel, porque nunca perdieron su identidad. Hay una razón por la que los judíos no perdieron su identidad, mientras que la casa de Israel sí la perdió. Dios les había dado un pacto eterno muy especial que contenía una señal de identidad. Generalmente no se sabe o se reconoce que el Eterno hizo con su pueblo, mientras aún estaba en el monte Sinaí, un pacto separado, especial y eternamente vinculante que proporcionaba una señal de identidad. En esta coyuntura debe señalarse que este pueblo de Israel era el único pueblo en la tierra con el que Dios trató entonces personalmente, como su pueblo. Recuerde que Adán y Eva habían rechazado el árbol simbólico que representaba al Espíritu Santo de Dios y una relación con él, el Padre y el Hijo. Sus descendientes separados de Dios se desviaron tanto de sus caminos que en el tiempo de Noé la tierra estaba llena de corrupción y violencia. Después del diluvio, en 2 generaciones, el mundo en su conjunto estaba siguiendo los caminos apóstatas de Nimrod. Génesis 10, versículos 8 a 12, capítulo 11, versículo 1 a 9. Y su madre esposa fundó la religión pagana apóstata que ha atrapado y engañado al mundo desde entonces. Este sistema religioso apóstata, iniciado por Semíramis, fluyó en diferentes variedades y apareció bajo diferentes nombres nacionales en diferentes naciones. Pero era el mismo sistema básico de apostasía. Cortó al mundo de Dios y en sus variadas formas atrapó a un mundo engañado actualmente, el cual es llamado por los nombres de varias religiones. Dios seleccionó a estos hijos de Israel debido a la obediencia de Abraham, Isaac y Jacob. Mientras estaban en servidumbre y esclavitud, los llamó como su pueblo, al que su verdad, su verdadera religión y forma de vida y el destino intencionado para la humanidad debería ser revelada. La verdad de Dios y el camino de Dios revelado a estos israelitas es simplemente la verdad de Dios y su camino para todos los pueblos en todos los tiempos y eras. Israel, si hubiera seguido los caminos de Dios, estaba intencionado que fuera un ejemplo viviente para todas las naciones. Jesús vino no para tirar por la borda la verdad de Dios o el camino de Dios, no para traer una nueva religión, sino para revelar verdad adicional sobre el reino de Dios venidero y sobre cómo podemos ser nacidos dentro de él. En verdad, al Israel del Antiguo Testamento se le dieron ciertos ritos de sacrificio y rituales que sirvieron simplemente como recordatorio de pecado. Hebreos 10, versículos 1 a 4, capítulo 9, versículo 10. Solo como sustituto temporal del sacrificio de Cristo hasta que Él viniera. Cuando su venida se hizo realidad, el sustituto fue desechado. Sin embargo, la verdad y el camino de Dios permanecen eternamente. Entonces Dios estaba revelando a Israel cuál es su camino para todas las gentes de todos los tiempos, incluyendo el tiempo actual. Este pacto de identificación especial, ordenado entonces para siempre, se aplica a todos los cristianos de hoy, a todos los que están reconciliados con Dios como su pueblo. Este pacto especial eternamente vinculante se encuentra en Éxodo 31, versículos 12 a 17. Tiene que ver con uno de aquellos 2 mandamientos de prueba que, como vimos en el capítulo anterior, Israel fue expulsado y privado de la primogenitura por violarlo. Y el Eterno habló a Moisés diciendo: habla también a los hijos de Israel y diles: ciertamente mis sábados guardaréis. Éxodo 31, versículos 12 a 13. Fíjese qué día es el día del Señor. El Eterno llama a los sábados mis sábados. Los sábados son suyos, no pertenecían a Israel, no son nuestros días, sino los del Señor. No son los sábados judíos o los sábados gentiles. El sábado es un espacio de tiempo. Ese tiempo, cuando quiera que llegare, no es nuestro, sino de Dios.
Y se aplica lo mismo a nosotros hoy que a nuestros antepasados entonces. Si nos lo apropiamos para nuestro propio uso, fuera en trabajo, placer o en cualquier otra cosa, le estamos robando ese tiempo a Dios. Fíjese de nuevo, Él dijo, mis sábados guardaréis, Éxodo 28. Él nos ordenó guardarlo el sábado santo. Dios lo hizo tiempo santo y nos ordenó santificarlo, no profanando lo que es santo para Dios. Ahora estudia este pacto especial un poco más, porque es una señal entre ustedes y yo a lo largo de sus generaciones, para que sepáis que yo soy el Señor que os santifico. Éxodo 31:13. Qué tremendo significado está empaquetado en esta porción de oración. Sin embargo, la mayoría de la gente lo lee sin detenerse en esto, sin obtener la verdad vital que contiene. Nótese, aquí está el propósito del sábado, porque es una señal. ¿Qué es una señal? Usted camina por una calle principal en la sección comercial de una ciudad. En todas partes ve señales que identifican tiendas, oficinas, fábricas. Si desea saber de qué se trata una señal, simplemente busque la palabra en las páginas amarillas, la lista de empresas clasificadas de su directorio telefónico. Encontrará nombres como Compañía de Avisos de Neón Jones o Avisos Hermanos Smith. Si llama a uno de ellos por teléfono y le pregunta ¿qué fabrican o venden?, le dirán que hacen carteles para que firmas comerciales, instituciones o personas profesionales los cuelguen frente a sus lugares de trabajo. El cartel identifica qué establecimiento, institución u oficina se encuentra en el interior. Una señal es una insignia, símbolo o muestra de identidad. Usted ve el aviso, muebles y accesorios Ave Brown. El aviso identifica al propietario. Le dice qué tipo de negocio tiene. El diccionario Webster define una señal de la siguiente manera: un aviso que se exhibe públicamente en un edificio, oficina, etc., para anunciar el negocio allí realizado o el nombre de la persona o empresa que lo lleva a cabo. Algo indicativo de la existencia de una cosa, una boleta. Y por supuesto existen significados técnicos especiales en matemática, medicina, astronomía. La palabra que Moisés escribió en el idioma hebreo, que se traduce como señal, es oath, y el diccionario hebreo-inglés lo define como señal, como una bandera, faro, monumento, evidencia, etc. Marca, milagro, señal, simbólico. Una bandera identifica a una nación. Un faro es una señal de advertencia para anunciar la existencia de algo advertido. Una señal es un signo visible, algo que sirve como signo de identificación para dar a conocer algo, como una bandera blanca es una señal de rendición. Dios ordenó a su pueblo que guardara su sábado como señal. Es una señal entre el pueblo de Dios y Dios. Una señal entre tú y yo, dice el mandamiento. Es una insignia o muestra de identidad. Publicita, anuncia o proclama ciertos conocimientos identificativos. ¿Pero qué conocimiento? Dios responde: para que sepáis que yo soy el Señor que os santifico. ¿Quién es Dios? Fíjese en esas palabras cuidadosamente. Es la señal que les identifica quién es su Dios. Es la señal por la cual podemos saber que Él es el Señor. Identifica a Dios. Pero ¿sabe alguien quién es Dios? Nadie, absolutamente. Todo este mundo está engañado. Así dice su Biblia. Este mundo tiene un Dios falso. Satanás, el diablo. Pretende ser un ángel de luz. 2 Corintios 11:14. Tiene sus organizaciones religiosas, sus iglesias. No todos son budistas, sintoístas, taoístas, confucionistas. Muchos se han apropiado del nombre mismo de cristiano, pero sus ministros, dice su Biblia, en realidad son ministros de Satanás. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia. 2 Corintios 11, versículos 14 a 15. Pero ¿realmente se llaman a sí mismos los ministros de Cristo?
Lea el versículo justo antes de los dos que acabamos de citar, versículo 13. Porque estos son falsos apóstoles, obreros engañosos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Sí, Satanás es el gran falsificador. Él se hace pasar por Dios. En su Biblia se le llama el Dios de este mundo, 2 Corintios 4:4. Él hace pasar fraudulentamente a sus ministros como ministros de Cristo, y ellos acusan a los verdaderos ministros de Cristo de ser falsos apóstoles para desviar las sospechas de ellos mismos. ¿Conoce realmente el cristianismo de este mundo al verdadero Dios? Este es engañado en creer que sí, y un mundo engañado puede ser sincero en esa falsa creencia. El Dios de uno es Él o la cosa a que uno sirve y obedece, pero el verdadero Dios es aquel a quien debemos obedecer. Este mundo no es enseñado a obedecer a Dios. Su falso cristianismo enseña que la ley de Dios está abrogada. En realidad, pone la conciencia humana impulsada por la falsa enseñanza de Satanás en lugar de la ley de Dios. No enseña, como lo hizo Cristo, que realmente debemos vivir por cada palabra de Dios, es decir, toda la Biblia, sino que obedece a Satanás pecando. Satanás entonces es el Dios de este mundo. El propósito del sábado. Dios le dio al hombre su sábado con el propósito de mantener a la humanidad en el verdadero conocimiento y la verdadera adoración del verdadero Dios. Pero ¿cómo identifica el sábado a Dios? ¿Cómo apunta al Dios verdadero en lugar del falso? ¿No hace lo mismo el domingo? Positivamente, no. Observe el versículo 17 de este pacto especial del sábado. Es una señal entre los hijos de Israel y yo para siempre. Durante 6 días hizo el Eterno los cielos y la tierra, y en el séptimo día descansó y reposó. Éxodo 31, versículo 17. Fue en el séptimo día de la semana de la creación que Él descansó de la obra de la creación. No el domingo, que es el primer día de la semana. Solo el séptimo día de la semana apunta hacia el principio de la creación. ¿Cómo identifica eso quién es Dios? Si usted cree que alguien más o cualquier otra cosa es Dios, probaré que mi Dios es el Dios verdadero. Porque cualquier otra cosa que usted pueda pensar que Dios fue hecho o creado por el Dios verdadero. Aquel que creó e hizo todo lo demás es más grande que todo lo que hizo, superior a cualquier otra cosa que pueda llamarse Dios. La creación es la prueba de Dios, de su existencia. El acto de creación lo identifica a Él. Entonces Dios tomó la cosa más duradera, perdurable e imperecedera que el hombre puede conocer, un pacto de tiempo recurrente, el único día que es un memorial del acto de creación. Él tomó el único día que apunta constantemente cada séptimo día de la semana al reposo de Dios en el séptimo día de la semana de la creación, desde el tiempo de la creación, que apunta a la existencia del Dios omnipotente, todopoderoso y gobernador de todo, el Creador. Y Dios estableció ese día particular aparte de los otros como su día. Dios hizo ese día particular sagrado y santo para Él, designándolo como el mismo día en que Él ordena a su pueblo que se reúna para adorar, el día en que se le ordena al hombre descansar de su propio trabajo y placer físicos, entonces refrescarse al reunirse con otros adoradores obedientes en compañerismo espiritual. Ningún otro día es un memorial y un recordatorio de la creación. Verdaderamente Satanás ha engañado a un mundo iluso en cuanto a suponer que la resurrección de Cristo ocurrió el domingo por la mañana al amanecer, el mismo tiempo que siempre ha sido el tiempo de la adoración pagana al sol. Pero esta suposición no es cierta. Escriba solicitando nuestro folleto gratuito sobre la resurrección. La resurrección no ocurrió el domingo. Quedará asombrado. También solicite nuestro folleto gratuito especial sobre Pascua, la pura verdad sobre la Pascua. Son impactantes reveladores y la verdad puede usted verificar y probar en su biblioteca pública.
La resurrección de Cristo realmente ocurrió el sábado, no el domingo. Y además en ninguna parte de la Biblia se nos dice que celebremos el día de la resurrección de Cristo. Esa es una costumbre pagana de los hombres, basada solo en la autoridad del hombre apóstata, contraria a los mandamientos de Dios. El sábado identifica al pueblo de Dios. Así que aquí encontramos un gran propósito en el sábado. Identifica a Dios. El mismo día que Dios estableció aparte para asamblea y adoración, señala a manera de memorial a quien hemos de adorar, al Creador gobernante de todo lo que es. Pero eso no es todo. El sábado también fue dado como una señal que identifica quién es el pueblo de Dios y quién no. Nótese, este pacto especial no solo dice, para que sepáis que yo soy el Eterno, sino, lea el resto de esa frase, para que sepáis que yo soy el Eterno, que os santifico. Éxodo 31, versículo 13. Nótese el tremendo significado de eso. ¿Qué significa la palabra santificar? Significa apartar para uso o propósito santo. En el séptimo día de la misma semana de la creación, el Eterno santificó, es decir, Él estableció aparte para uso santo el día sábado. Pero ahora vemos que Dios dice que es una señal de que Él, el Eterno, también santifica, aparta a otras personas como suyas para su santo propósito, aquellos que son su pueblo. En los tiempos del Antiguo Testamento su pueblo era el pueblo de Israel. En los tiempos del Nuevo Testamento su pueblo es el de la propia iglesia de Dios, los cristianos verdaderamente convertidos, engendrados de espíritu. Pero ¿cómo el sábado los aparta, separa de aquellos que no son el verdadero pueblo de Dios? Bueno, si usted ha comenzado a santificar el sábado de Dios como Él lo manda, ya ha encontrado la respuesta por experiencia real. Si no lo ha hecho, simplemente comience a santificar el día de reposo de Dios como Él ordena y pronto aprenderá que automáticamente está apartado de todas las demás personas. El mundo, las personas que usted conoce, algunos de sus familiares y parientes, socios comerciales o contactos, lo pondrán a usted aparte. El sábado es la señal de Dios que identifica no solo a Dios como creador gobernante, sino que también identifica a aquellos que son verdaderamente su pueblo. Definición de Dios. Permítame darle otra definición de Dios. Aunque el único Dios sabio y verdadero es el gran creador gobernante del universo, existen muchos dioses falsos o fraudulentos. Satanás se presenta a los engañados como Dios y de hecho la Biblia claramente lo llama el Dios de este mundo. Los ídolos eran adorados como dioses y todavía lo son hoy, incluso en las llamadas iglesias, entre comillas, cristianas. Quien fuere o lo que fuere o quien usted sirva y obedezca es su Dios. La misma palabra Señor significa gobernante, amo, jefe, al que usted obedece. Jesús exclamó, ¿y por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que digo? Lucas 6:46. Si no lo obedecían, entonces Él no era su Señor. Entonces, ¿por qué lo llamaron Señor cuando no era su Señor? Entonces, nuevamente Jesús dijo, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mateo 7, versículo 21. Solo aquellos que obedecen a Dios pueden ser sus hijos y entrar en su reino. El Dios suyo es el que usted obedece. Note de nuevo, ¿no sabéis que a quien vosotros os rendís como siervos para obedecer, sois siervos de él a quien obedecéis? Romanos 6, versículo 16. Con respecto a los ídolos como dioses falsos y fraudulentos, el segundo mandamiento dice, no te inclinarás ante ellos ni les servirás, es decir, obedecerles, porque yo el Eterno tu Dios soy un Dios celoso que visita la iniquidad, desobediencia de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y tengo misericordia por millares.
de generaciones que me aman y guardan mis mandamientos. Éxodo 20, versículos 5 al 6. El verdadero mandamiento de prueba. Cuán significativo. El mandamiento del sábado es el único de los 10 que es una señal que identifica quiénes son los reales y verdaderos cristianos hoy. Es el verdadero mandamiento de prueba. Un hombre puede ser honesto y recto en su trato con los demás, puede tener la reputación de no mentir ni robar, pero eso no lo identifica, aparta especialmente como cristiano. Muchos no cristianos honran a sus padres, al menos hasta donde saben otras personas. Muchos son considerados por los demás como veraces, fieles a su esposo o esposa. Muchos no juran ni usan blasfemias, y la mayoría no son asesinos a los ojos de los demás. Pero su supuesta conformidad con estos mandamientos no les pone sello como diferentes, como si fueran el pueblo de Dios. En realidad, pocos guardan incluso estos mandamientos en espíritu, pero eso no es obvio para el mundo. Pero es muy obvio para el mundo cuando uno guarda el sábado de Dios. Por eso pocos lo hacen. La gente no quiere ser identificada como separada del mundo, como perteneciente a Dios, apartada del mundo. La gente quiere ser identificada a los ojos de los demás como pertenecientes al mundo, pero se siente avergonzada de ser identificada a los ojos de los amigos, contactos comerciales, parientes, como pertenecientes a Dios. La gente del mundo está dispuesta a reconocer los otros 9 mandamientos, pero el mandamiento del sábado es contra el que se rebelan positivamente. Es el único que es prueba crucial de obediencia. Identifica a aquellos que han rendido su voluntad a Dios, que obedecen a Dios sin importar la persecución o el costo. Oh, muy bien, lo pone a usted aparte. ¿Qué señal? Identifica al verdadero Dios en el mismo día que apartó para asamblea y adoración. Identifica al verdadero pueblo de Dios. Identifica a los que guardan el sábado como pueblo de Dios, cumpliendo un propósito para el mundo. Eso es. En realidad, pocos judíos realmente guardan el sábado santo. Puede que espiritualmente no los identifique ante Dios como su pueblo, pero al menos reconocen ese día en particular. Y aunque a los ojos de Dios lo profanan, los identifica ante el mundo. La señal de Dios es la que usted acepta voluntariamente por su propia voluntad o no acepta en absoluto. Pero la bestia, símbolo del inminente resucitado, así llamado Sacro Imperio Romano en Europa, tiene una marca que pronto será impuesta por fuerza física y tiene algo que ver con comprar o vender, comerciar, hacer negocios, ganarse la vida, tener un trabajo. Apocalipsis 13, versículos 16 a 17 y Apocalipsis 17. Sí, este es el mandamiento de prueba, del que depende la misma salvación y eternidad de usted. He dicho que Dios hizo del sábado un pacto separado, eterno y perpetuo, completamente separado y aparte de lo que llamamos el antiguo pacto hecho en el monte Sinaí. ¿Cómo entonces es esto un pacto? No obstante, es esto un pacto. Definamos la palabra pacto. Webster define un pacto como un acuerdo entre personas o partes, un acuerdo solemne. Un convenio es un contrato o acuerdo mediante el cual una de las partes promete ciertas recompensas o pagos a cambio de cierto estipulado desempeño por la otra parte. El antiguo pacto entre Dios y los hijos de Israel, hecho en el monte Sinaí, impuso a la gente ciertos términos y condiciones para cumplir obediencia a los 10 mandamientos. Prometió la recompensa de hacer de Israel una nación arriba de todos los pueblos. Las promesas eran puramente nacionales y materiales durante este mundo. El nuevo pacto se basa en mejores promesas, Hechos 8, versículo 6, que consisten en una herencia eterna, Hebreos 9, versículo 15. Una vez que un pacto es firmado, sellado o ratificado, confirmado, no puede ser adicionado con más términos, Gálatas 3, versículo 15. Cualquier cosa que aparezca debajo de la firma no es legalmente parte del pacto.
Usted lee acerca de cómo se hizo el antiguo pacto y se selló con sangre en Éxodo 24, versículos 6 a 8. Y fíjese, versículo 8, concluye con las palabras, el pacto que el Eterno ha hecho con nosotros. Entonces ya estaba hecho, formalizado. No llegamos al momento de la realización de este pacto especial y eterno del sábado hasta 7 capítulos después. En consecuencia, no es parte del antiguo pacto. Pero de nuevo, ¿es ese un pacto? La redacción de su Biblia dice que sí. Note Éxodo 31, versículo 16. Por tanto, los hijos de Israel guardarán el sábado. Habrán de observar el sábado a lo largo de sus generaciones por pacto perpetuo. Perpetuo significa continuo e ininterrumpido, pero iba a durar para siempre. Lea el siguiente versículo. Es una señal entre los hijos de Israel y yo para siempre. Ahora bien, ¿cuál es la condición a realizar? La santificación del sábado. Santo es para vosotros, dice Dios, versículo 14. ¿Y cuál es la recompensa prometida por el cumplimiento de la condición? No es solo una señal, sino también un acuerdo o pacto entre vosotros y yo, dice Dios, para que sepáis que yo soy el Señor que os santifico. Ahí está. Dios promete santificarlos. Él los aparta como santos, como su pueblo santo. ¿Puede usted pedir una promesa más grande? Sí, es un pacto. Es un pacto separado y completamente diferente. Incluso si uno trata de argumentar que el antiguo pacto está abolido y que por tanto los 10 mandamientos están abolidos, no puede argumentar que este pacto duraría solo hasta la cruz. El pacto es obligatorio por vuestras generaciones, versículo 13. Pacto perpetuo, versículo 16. Y para siempre, versículo 17. ¿Señal solo para Israel? Sí, dice el rebelde que argumentaría con su visión modernista sobre la obediencia. Pero es entre Dios y los hijos de Israel, es a lo largo de las generaciones de Israel, es entre Dios y los israelitas para siempre. Entonces admite usted que es obligante para siempre a los israelitas y a lo largo de sus generaciones. Hay dos respuestas a ese argumento que usted condenaría si así argumenta y que lo llevaría al lago de fuego. 1. Nadie puede negar que esto obliga absolutamente al pueblo de Israel a guardar el sábado para siempre y a través de sus generaciones perpetuamente. Sus generaciones aún continúan, así pues es obligante para ellos hoy. También usted tiene que admitir que salvación y cristianismo están abiertos a los judíos y a todos los israelitas. El Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primero y también al griego. Romanos 1:16. Entonces, el judío puede ser un cristiano convertido. De hecho, la iglesia al principio era casi en su totalidad judía. Así que el judío, aunque cristiano en la iglesia de Dios, está obligado a guardar el sábado de Dios como pacto perpetuo a través de sus generaciones para siempre. Ahora tiene Dios dos clases de cristianos. Es pecado para un cristiano judío quebrantar el sábado y pecado para todos los demás que lo guarden. ¿Deben los judíos cristianos reunirse en sábado y los de otras nacionalidades el domingo? ¿No dijo Jesús que una casa dividida contra sí misma se derrumbaría? ¿Existen dos clases de cristianos? Lea Gálatas 3, versículos 28 a 29. No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Y si los gentiles sois de Cristo, entonces sois descendencia de Abraham y herederos según la promesa. Entonces, dado que el sábado es obligante hoy para la parte judía de la iglesia de Dios y no hay diferencia, todos somos uno en Cristo, también es obligante para los gentiles. Nosotros somos Israel. 2. Pero hay otra respuesta a ese argumento. Los pueblos de los Estados Unidos, las naciones de la Comunidad Británica y las naciones del noroeste de Europa son, de hecho, los pueblos de las 10 tribus de la casa de Israel. El pueblo judío es la casa de Judá. Pero si el sábado es señal de Dios para identificar a su pueblo Israel,
Entonces, ¿por qué nuestras naciones no lo guardan hoy? La respuesta a esa pregunta es la respuesta a otra. ¿Por qué las 10 tribus de la casa de Israel se llaman las 10 tribus perdidas? ¿Y por qué nuestras naciones piensan que son gentiles? ¿Por qué no conocen su verdadera identidad? Ahora tenemos una pasmosa, asombrosa, sorprendente verdad que revelar. Aquí hay una desconcertante verdad mucho más extraña que ficción. Aquí hay hechos ocultos durante siglos más intrigantes que una novela de misterio. ¿Por qué se llama el sábado irrespetuosamente y con desprecio el sábado judío? Porque el mundo piensa que todos los israelitas son judíos y que los judíos son todos israelitas. Aquí hay una impresionante sorpresa para aquellos que han creído eso. Los judíos son solo una pequeña minoría de los israelitas. Israel perdió la señal. En ninguna parte de toda la Biblia existe alguna nación de las 10 tribus de Israel llamada judía. Ese nombre judío se aplica solo al reino de Judá. Los judíos son israelitas de verdad, pero solo una parte de los israelitas son judíos. Casi inmediatamente después de ser nombrado rey, Jeroboam tuvo miedo de que, cuando su pueblo viajara a Jerusalén para asistir a las fiestas anuales, volvieran a ver a Roboam y desearan que fuera su rey. Tomó medidas rápidas para proteger su propia posición. La tribu de Leví conformaba el sacerdocio. Eran los líderes los mejores educados. Los levitas que vivían de los diezmos habían disfrutado de ingresos 2 o 3 veces mayores que los de las otras tribus. De un golpe rápido, Jeroboam degradó a los levitas y puso a la gente de más baja condición e ignorantes a que fueran sacerdotes. Podría así controlarlos. Así controlaría la religión como siempre lo habían hecho los reyes gentiles. Entonces muchos, si no la mayoría de los levitas, regresaron al reino de Judá y se hicieron conocidos como judíos. Inmediatamente Jeroboam erigió 2 grandes ídolos para que los adorara su pueblo. Ordenó que las fiestas de otoño se observaran en el 8º mes, en un lugar de su elección al norte de Palestina, en lugar de en el 7º mes y en Jerusalén, como Dios ordenó. Primera de Reyes 12, versículos 28 a 32. También Jeroboam cambió el día de reposo del 7º al 8º, es decir, al día siguiente del 7º, que por supuesto era en realidad el primer día de la semana. Por tanto, estableció el día de la adoración para que coincidiera con el día del sol pagano, ahora llamado domingo. A través del gobierno de 19 reyes y 7 dinastías sucesivas, la casa de Israel de 10 tribus continuó con los pecados gemelos básicos de Jeroboam, la idolatría y la infracción del sábado. Varios de los reyes agregaron otras prácticas malvadas y pecaminosas. Pero en los años 721 a 718 a.C., Dios hizo que la casa de Israel fuera invadida y conquistada por el reino de Asiria. Estos israelitas fueron sacados de sus granjas y ciudades y llevados a Asiria, a la costa sur del mar Caspio, como esclavos. Pero la casa de Judá, los judíos, una nación separada y diferente, no fue invadida hasta el año 604 a.C., 2 o 3 generaciones después del cautiverio de Israel. Sin embargo, los caldeos ascendieron al poder mundial, formando el primer imperio que gobernó el mundo. Bajo Nabucodonosor, los caldeos, babilonios, invadieron Judá, 604 a 585 a.C. Los asirios, antes del 604 a.C., dejaron su tierra al norte de Babilonia y emigraron hacia el noroeste, a lo largo de las tierras que ahora son Georgia, Ucrania, Polonia y hacia la tierra que hoy se llama Alemania. Hoy conocemos a los descendientes de aquellos asirios como el pueblo alemán. La gente de Israel de 10 tribus también emigró al noroeste. Aunque los asirios habían llevado cautivo a Israel, los israelitas no permanecieron como esclavos de los asirios en Europa. Continuaron un poco más hacia Europa occidental, la península escandinava y las islas británicas. Ahora bien, ¿por qué llegaron a ser conocidos como las 10 tribus perdidas? Ellos habían perdido su señal de identificación nacional.
El rey Jeroboam había cambiado su día de adoración del séptimo al primer día de la semana, el día del sol, el domingo. Todos los reyes sucesivos siguieron esta práctica, así como la idolatría. Mientras permanecieron en la tierra de Israel y se llamaron a sí mismos el reino de Israel, se conocía su identidad. Pero en Asiria ya no eran una nación con su propio gobierno y su propio rey. Eran meros esclavos. Adoptaron el idioma de los asirios a medida que se desarrollaban las generaciones sucesivas. Perdieron el idioma hebreo, como decía la profecía bíblica. Perdieron toda identidad nacional. Después de varias generaciones, la tribu de José, dividida en las dos tribus de Efraín y Manasés, llegó a llamarse británica. Conservaron algunos signos hebreos, berith o bret, que en hebreo significa pacto, e ish, que significa hombre. Entonces en hebreo británico significa hombre del pacto, lo cual en verdad ellos son. La tribu de Rubén se asentó en el país que hoy es Francia. Habían perdido su identidad nacional, pero los franceses tienen las mismas características de su antepasado Rubén. Hoy, a través de nuestro folleto gratuito en francés que revela esta ascendencia e identidad nacional, miles de franceses están comenzando a aprender su propia identidad verdadera. Las 10 tribus, conocidas como la Casa de Israel, perdieron su etiqueta identificativa, el sábado de Dios. Esa es la razón por la cual perdieron su identidad nacional, causa por la que los judíos son reconocidos. Sin embargo, Judá guardó el sábado. No continuaron mucho tiempo guardándolo santo o en guardarlo a la manera de Dios, pero lo reconocieron como lo hacen hoy, como el día de descanso que reconocen y observan. Resultado, todo el mundo los ve como el pueblo elegido de Dios. El mundo piensa que son Israel, no simplemente Judá. La identidad de los judíos no se ha perdido, y dado que se conoce su identidad como descendientes raciales del antiguo Israel, y no se conoce la de las muchas más numerosas 10 tribus perdidas, el mundo supone que los judíos son Israel en lugar de Judá. El pueblo judío se lo cree. Y así repetimos, el mundo entero está engañado, incluso en cuanto a la verdadera identidad de quienes son realmente el pueblo elegido de la primogenitura de Dios. Efectivamente, el día de reposo, el día de Dios, el verdadero día del Señor, es después de todo el día para nuestra gente doblemente. Primero, porque es para todo el pueblo de Dios, incluso para gente nacida gentil que ahora es de Cristo. En segundo lugar, porque racialmente, incluso por nacimiento carnal, es el día de Dios que Él dio a nuestros propios antepasados y mandó santificar para siempre. Razón por la que Israel fue hecho esclavo. ¿Sabe usted por qué el reino de Israel fue invadido por Asiria, conquistado, removido de su tierra como esclavos en los años 721 a 718 a.C.? ¿Sabe usted por qué los judíos, reino de Judá, fueron luego llevados cautivos y esparcidos por el mundo? Ambas casas de Israel fueron enviadas al castigo nacional y al destierro desde Palestina, porque violaron el sábado de Dios. ¿Hace eso alguna diferencia? Ciertamente es una gran diferencia para Dios. Y Él dice que no ha cambiado, que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Hebreos 13, versículo 8. Primero vea por qué los judíos fueron invadidos, conquistados por Nabucodonosor y llevados al cautiverio babilónico durante los años 604 a 585 a.C. 70 años después de ese cautiverio, según la profecía de Jeremías 29:10, muchos de los judíos regresaron a Palestina para reconstruir el templo y restaurar el culto allí. El profeta Nehemías dice por qué habían sido llevados cautivos a la esclavitud 70 años antes. En aquellos días vi en Judá algunos comerciando con vino exprimido en sábado y trayendo gavillas y cargando asnos, como también el vino, las uvas, los higos y toda clase de cargas que traían a Jerusalén en el día sábado. Y yo testifiqué contra ellos el día en que vendieron los víveres. Entonces contendí con los nobles de Judá y dije a ellos: ¿qué maldad es esta que hacéis y profanáis el día sábado?
¿No hicieron así vuestros padres y no trajo nuestro Dios todo este mal sobre nosotros y sobre esta ciudad? Sin embargo, traéis más ira sobre Israel al profanar el sábado. Nehemías 13, versículos 15 a 18. Ahí está en un lenguaje sencillo. La infracción del sábado fue una de las principales causas del cautiverio de Judá. Era tan importante para Dios que Él castigó a su propio pueblo elegido con el más severo castigo nacional: derrota en guerra, ser arrebatado de su tierra y hecho esclavo en una tierra extranjera. Dios define el pecado como la transgresión de su ley. Primera de Juan 3:4. Su ley dice: acuérdate del sábado para santificarlo. El séptimo día es el sábado del Eterno vuestro Dios. Trabajar en sábado, profanarlo por su propia búsqueda de placer, haciendo negocios, etc., es un pecado mayor, castigado con la muerte eterna. Los judíos estaban advertidos. Los judíos no tenían excusa. Habían sido advertidos por los profetas. Note la advertencia a través de Jeremías. Así dice el Eterno: mirad por vosotros mismos y no llevéis carga en el día sábado, ni hagáis ningún trabajo, sino santificad el día sábado como mandé a vuestros padres. Pero si no me escuchareis, santificando el día sábado y no para llevar carga, incluso entrándola por las puertas de Jerusalén en el día sábado, entonces encenderé fuego en sus puertas y consumirá los palacios de Jerusalén y no se apagará. Jeremías 17, versículos 21 a 22 y 27. Esa fue la advertencia. Los judíos no hicieron caso. Ahora observe lo que pasó. Y en el quinto mes, a los 10 días del mes, que era el año 19 de Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino Nabuzaradán, capitán de la guardia, hoy lo llamaríamos general de los ejércitos o mariscal de campo, que sirvió al rey de Babilonia en Jerusalén y quemó la casa del Eterno y la casa del rey, y todas las casas de Jerusalén y todas las casas de los grandes las quemó al fuego. Jeremías 52, versículos 12 a 13. Cuando Dios advierte, el castigo es seguro. ¿Por qué Israel fue derrotado? Ahora vea lo que le sucedió a la otra nación de israelitas, el reino de Israel, 117 años antes del cautiverio de Judá. Dios había expuesto a este pueblo la opción en los días de Moisés, mucho antes de que se dividieran en dos naciones. Esto se cubrió completamente en el capítulo anterior con respecto a Levítico 26. Ahora vea lo que Dios dijo al respecto a través del profeta Ezequiel. Ezequiel recibió un mensaje de Dios para la casa de Israel, no para Judá, los judíos. Ezequiel estaba entre los judíos cautivos después de su cautiverio, que ocurrió más de 100 años después del cautiverio de Israel. Para entonces los asirios habían dejado su tierra en la costa sur del mar Caspio y emigraron hacia el noroeste y finalmente se establecieron en la tierra que hoy se llama Alemania. La gente de la casa de Israel también emigró al noroeste a lo largo de Europa, pero no se detuvieron en Alemania. Continuaron más al oeste y al norte hacia Europa occidental, Francia, Bélgica, Holanda, los países escandinavos y las islas británicas, donde se encuentran hasta el día de hoy, con excepción de la tribu de Manasés, que mucho más tarde emigró a América del Norte y se convirtió en los Estados Unidos. El profeta Ezequiel recibió el encargo de ir a donde estaba entre los judíos la casa de Israel. Ve y habla a la casa de Israel, dijo Dios. Ezequiel 3, versículo 1, y otra vez, ve, llégate a la casa de Israel, versículo 4. Pero Ezequiel nunca llevó ese mensaje a la casa perdida de Israel. No pudo. Él era un esclavo entre los judíos. Sin embargo, él está entregándoselos por medio de tenerlo escrito en su libro, en la Biblia, y por el hecho de que este mensaje se está entregando a ese mismo pueblo hoy, por medio de la revista La Pura Verdad y la transmisión televisada del programa El Mundo de Mañana. Es una profecía. Es un mensaje para nuestros pueblos hoy. Usted lo está leyendo ahora mismo. Dios le ayude a hacer caso. Profecía para nosotros hoy. Hablando primero del antiguo Israel, Dios dice en Ezequiel 20: Por tanto los hice salir de la tierra de Egipto y los traje al desierto. Y les di mis estatutos y les mostré mis juicios, que si alguno los cumpliere, viviría en ellos.
Además les di mis sábados para que fueran una señal entre ellos y yo, para que supieran que yo soy el Señor que los santifico. Versículos 10 a 12. Fíjese, este pasaje repite la redacción exacta del pacto del sábado de Éxodo 31, versículos 12 a 17, vinculante para siempre. Ahora continúe. Pero la casa de Israel se rebeló contra mí en el desierto. No anduvieron en mis estatutos y despreciaron mis juicios, y mis sábados profanaron en gran manera. Versículo 13. Entonces Dios suplicó a sus hijos una generación más tarde: pero dije a sus hijos en el desierto: no andéis en los estatutos de vuestros padres, ni guardéis sus juicios, ni os contaminéis con sus ídolos. Yo soy el Eterno vuestro Dios. Andad en mis estatutos, guardad mis juicios y ponedlos en práctica, y santificad mis sábados, y serán por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy el Eterno vuestro Dios. Versículos 18 a 20. Todo el énfasis aquí es diferenciar entre los estatutos, juicios y sábados de Dios, por un lado, y los diferentes sábados, estatutos y juicios de sus padres. Ellos estaban observando un día diferente al sábado de Dios. Ya habían vuelto al día de los paganos, llamado actualmente domingo, el día del sol y de adoración al sol. No obstante, los hijos se rebelaron contra mí, continuó Dios a través del profeta Ezequiel. Contaminaron mis sábados. Versículo 21. Entonces, ¿qué hizo Dios finalmente generaciones después? Los dispersó en cautiverio nacional y esclavitud. Versículo 23. ¿Pero por qué? Porque no ejecutaron mis juicios, sino que despreciaron mis estatutos, profanaron mis sábados, y sus ojos estaban tras los ídolos de sus padres. Versículo 24. Esa es la razón. ¿Hizo eso alguna diferencia? Pero ahora continúa con esta asombrosa profecía. Note la profecía para nosotros hoy. Hablando del tiempo inminente en algún momento, en nuestro tiempo, Dios dice a nuestros pueblos: vivo yo, dice el Señor eterno, que ciertamente con mano poderosa y con brazo extendido y con furia derramada gobernaré sobre ti. Versículo 33. La expresión furia derramada se refiere a las 7 últimas plagas en el mismo tiempo de la segunda venida de Cristo. Compare con Apocalipsis 16:1. El tiempo en que Cristo gobernará sobre nosotros es en y después de su segunda venida. Entonces esto es una profecía para nuestro tiempo. Cada profecía en la Biblia que muestra dónde estará nuestro pueblo Israel durante la segunda venida de Cristo y el verdadero gran éxodo de regreso a Palestina, lo describe en cautiverio y esclavitud una vez más. Continúa la profecía: y los sacaré de entre el pueblo y los reuniré de los países donde estaréis esparcidos, con furia derramada, y los llevaré al desierto de los pueblos. El éxodo viene, Jeremías 23, versículos 7 a 8. Y allí les suplicaré cara a cara. Versículos 34 a 35. Nótese, esta es la palabra que habla Cristo. Entonces volverá a estar en la tierra en persona, y luego va a suplicar a nuestra gente cara a cara. Es hora de despertar a la inminencia y la dura seriedad de esto. Quizás solo una voz solitaria le está advirtiendo a usted, pero Dios usó una sola voz para advertir al mundo en los días de Noé, una sola voz en los días de Elías, una sola voz en los días de Juan el Bautista, y después de que Juan el Bautista fue encarcelado, una sola voz en la persona de Cristo mismo. Si confía usted en la mayoría de las personas que pecan, sufrirá los castigos con ellos. Fíjese cómo suplicará: como rogué a vuestros padres en el desierto de la tierra de Egipto, así os rogaré, dice el Señor eterno, y limpiaré de entre vosotros a los rebeldes y a los que se rebelan contra mí, y vosotros conoceréis que yo soy el Eterno. Versículos 36 a 38. ¿Cómo les suplicó él? Él suplicó: santificad mis sábados en lugar de los de tus padres, para que sepáis que yo soy el Eterno. Y aquellos de nosotros que entraremos a Palestina, sabremos que Él es el Eterno. ¿Cómo lo sabremos?
por su señal del sábado. Lea los versículos 42 a 44 en su propia Biblia. Él dice que nuestra gente, cuando ya no sea rebelde y que luego guarde su sábado, recordará sus caminos en que fueron contaminados y se aborrecerán a sí mismos por violar el sábado. Esta es una enseñanza bastante estremecedora. Es la palabra de Dios hablándole a usted.